tardes, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, saludarlos desde Radio en Corto, aquí en la Ciudad de México, pero este programa llega obviamente a toda la República Mexicana, a todos nuestros amigos, hermanos de habla hispana, donde estén, obviamente Centro y Sudamérica, y esta sección de Hombres de Éxito, pues es un placer para mí recibir a un verdadero hombre de éxito. Está con nosotros su gracia, el duque don Christian Frick Martínez de Velasco de Silkeborg. Y con ese nombre tan largo, querido Christian, me imagino que debe ser complicado a veces, ¿no? Así es un placer. Antes que nada, muchas gracias. Bienvenidísimo, bienvenidísimo. A todo tu auditorio, de verdad es un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias, don Christian Frick Martínez de Velasco de Silkeborg. Su gracia, platíqueme qué está haciendo ahora en México y cómo es que están ustedes tratando de bajar estos recursos del Banco Central del Principado de San Esteban, no solo para México, sino para muchos países. Sí, bueno, las instrucciones que Su Majestad Imperial y Real don Vincenzo Davide I, Príncipe Soberano Sui Juris de San Esteban, me ha dado en mi cargo de gobernador de su Banco Central, el St. Stephen's Crown Depository, y en mi cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario cabeza de misión especial, es contactar y establecer negociaciones para poder establecer relaciones diplomáticas plenas con el Estado mexicano y con cualquier otro Estado en el mundo, a fin de que una vez establecidas las relaciones diplomáticas podamos darles un apoyo en forma incondicional de recursos, atendiendo al tamaño del país, a sus necesidades. Al tamaño del problema, ¿no? Al tamaño del problema y todas las capacidades que tengan de producción, entonces, y de vida, ¿no? La única inversión que no hacemos, y que Su Majestad ha sido muy estricto, es que no damos recursos para cuestiones electorales. ¿Por qué? Porque hay un respeto absoluto, y Su Majestad inclusive sacó un decreto muy claro al respecto, sobre que cada estado, cada nación y cada pueblo tiene el inalienable derecho a establecer su forma de gobierno. Entonces no participamos en eso, pero en cualquier otra rama, en cualquier otra área, en cualquier industria, en cualquier sector, podemos hacer inversiones. Las inversiones es con dinero de curso legal emitido por Su Majestad vía el St. Stephen's Crown Depository. El dinero de curso legal es el dinero de los Estados Unidos, que es el dinero soberano de Su Majestad, y el dinero es completamente a fondo perdido. Es dinero subsidiado, ¿no? Por Su Majestad en forma absoluta, y la idea es ayudar en forma desinteresada, completamente desinteresada, a los estados, a los pueblos y a las naciones. Porque las necesidades máximas ahorita, con esta terrible situación de la llamada pandemia del COVID-19, que ha generado una situación triste, innecesaria, completamente innecesaria, de un desempleo masivo. Entonces tenemos a millones de personas que antes tenían una forma lícita y honorable y honrada de vivir, y ahorita se han quedado sin empleo. Pensemos simplemente, por ejemplo, en los restaurantes. Sí, ¿no? Es una Pensemos en las cafeterías, las pequeñas tiendas. Y estoy hablando de los pequeños negocios en donde viven al día, ¿no? Necesitan urgentemente la ayuda, y los estados, sus gobiernos, no tienen los recursos para ayudarlos en forma absoluta. Así es. ¿No? Y nosotros sí los tenemos. Su Majestad los tiene. El dueño de los recursos es Su Majestad. ¿Por qué Su Majestad es el dueño de los recursos? Porque es el emperador romano 212, descendiente directo en línea recta, sanguínea, de nombre y de armas, del emperador romano Constantino I el Grande. San Esteban fue fundado por el emperador Constantino I el Grande el día 28 de octubre del año 312.
Qué barbaridad. Entonces, estamos hablando de 1707 años de existir como estados soberanos independientes y autónomos, y que la dinastía de Su Majestad, su familia, ha estado en el gobierno por estas 17 centurias. Por lo tanto, además de que es la familia reinante y en gobierno, es el estado que más antiguo del mundo, con un solo gobierno constante y permanente. Ok, muy bien. Entonces, el hecho de ser el emperador de Roma, porque cuando Constantino constituyó y fundó San Esteban, le concedió todos los derechos, privilegios, prerrogativas e inmunidades del Imperio Romano. Él se nombró el Princeps y el Imperator, y así creó una dinastía sanguínea por Turquía. ¿Qué número de emperador es Su Majestad? 212. 212, ya qué barbaridad, en 700 años. 1707 años. 1700, qué barbaridad. 17 centurias. No, esto es. Entonces, en lo que estamos ahorita es que por esas razones Su Majestad tiene los derechos. Recordemos que el emperador de Roma era Imperator Mundi, que significa emperador del universo, ¿no? Legibus solutus, el derecho nace de él, él tiene todo el derecho, es absolutamente soberano, ¿no? Y por lo tanto, y estos derechos han sido cuestionados y no han tenido ninguna disputa en estos 1700 años. Eso es un punto muy importante. ¿Cómo no? Y por lo tanto, como emperador de Roma, tiene este derecho para poder emitir, para tener su banco central, para poder emitir el dinero de curso legal de él, y él decidió adoptar el dólar de los Estados Unidos como su moneda. Recordemos que el dólar de los Estados Unidos fue creado por la corona española en el siglo XVII, la primera mitad del siglo XVII, como una moneda para poder hacer comparativo del valor de otras monedas. ¿Sí? Después los Estados Unidos de América adoptan también el dólar, ¿no? Es muy claro, si nosotros vemos la Constitución americana en su artículo primero, fracción octava, es muy claro. Y Su Majestad, bueno, adopta también el dólar. Con esto quiero subrayar y aclarar, porque el dólar de los Estados Unidos, por lo tanto, es el nombre de una moneda, de dinero, dinero curso legal, pero este es emitido, se llama dólar de los Estados Unidos, emitido por Su Majestad Don Vincenzo Davide I, por conducto de su Banco Central, el St. Stephen's Crown Deposit, ¿no? Del cual tengo el altísimo honor y privilegio de ser su gobernador. Entonces, ¿qué venimos aquí a México y qué estamos haciendo con cualquier otro país? Estamos en pláticas con otros muchos países de todo el orbe. Lo que estamos haciendo es diciéndoles: nosotros te ayudamos, el dinero es a fondo perdido. El dinero es completamente subsidiado por Su Majestad. ¿Por qué? Porque él es el emperador de Roma. ¿Por qué? Porque él tiene los derechos, privilegios, prerrogativas e inmunidades para hacerlo. La política monetaria de Su Majestad es clarísima, por qué tiene estos derechos. Y algunas de las características que tiene es que Su Majestad, en San Esteban está prohibido el crédito, salvo el crédito comercial, porque el crédito comercial está soportado directamente por el acto de comercio. Pero cualquier otro crédito está prohibido, y lo que hace Su Majestad son inversiones. Este concepto de inversiones es básico y esencial para lo que estamos haciendo, porque lo que hace Su Majestad es inversiones sociales, 100% a fondo perdido, ¿no? Y esa inversión que hace, la hace obviamente con sus derechos, pero en acuerdo y respeto absoluto, y quiero subrayar esto, en respeto absoluto de los estados en los cuales se hace, ¿no? Entonces, por eso
ha sido muy claro, el requisito sine qua non para poder acceder a los recursos es establecer relaciones diplomáticas plenas. A eso voy. Mi siguiente pregunta, Cristian, es, obviamente ustedes, para ayudar en este caso a México, tiene que ser vía relaciones, ¿es cierto? Vía relaciones internacionales. Sí, así es. Por eso le estamos proponiendo al gobierno de México establecer relaciones diplomáticas plenas. E inmediatamente que las establezcamos, nosotros vamos a poder hacer la inversión en forma directa, ¿no? En una relación bilateral soberana entre las dos soberanías, ¿no? Hace ratito mencionaste que hay una excepción que no tiene cupo en esta cosa que ustedes están haciendo, que es la cosa política que tenga que ver con elecciones y cosas así. Pero sí tienen que hacerlo de alguna manera con los políticos que están representando las relaciones diplomáticas de México. Desde luego, sí, porque están en funciones, son los funcionarios de un gobierno. Exactamente, los que estén en el momento. Exactamente, obviamente, pero ellos, nuestra relación es en función de su cargo gubernamental, no en su función política. Obviamente ellos ejercen su acción política, por supuesto, ¿no? y perfectamente bien, pero nosotros estamos completamente ajenos al ejercicio político. Es un ejercicio como funcionarios de un gobierno. En el caso de México, recordemos que el Estado mexicano está conformado por tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y estamos atendiendo al poder ejecutivo, ¿no? Para poder establecer las relaciones diplomáticas. ¿Esto no ha sido un poquito una traba cuando se habla con la gente? Porque una cosa, como dices, es el cargo político y otra cosa es el cargo... Su función gubernamental. Exactamente. ¿No han tenido algunas trabas o está caminando bien esto? Sí, si bien había un desconocimiento de San Esteban por parte del Estado mexicano, la realidad es que hemos presentado los documentos siguiendo todas las formalidades que establece el derecho internacional público y también siguiendo todas las prácticas de la diplomacia, ¿no? Por dos razones. Su Majestad es un profundísimo conocedor, me atrevería a decir que es el mayor conocedor del derecho internacional, y es muy estricto en el seguimiento puntual de todo el ordenamiento jurídico internacional, y también sigue puntualmente todo lo que son las prácticas diplomáticas, ¿no? Porque hay una praxis, ¿no? Pero también en respeto, en este caso, al Estado mexicano, por ejemplo, ¿no? Y a cualquier otro Estado con los que estamos teniendo negociaciones. Son muchos Estados con los que tenemos negociaciones. ¿En cuántos países están ya manejando esto, tratando de hacer? Tenemos relaciones jurídicas con más de 60 países. ¿No? Entonces, tenemos una misión diplomática especial con la República Federativa de Brasil, con quien Su Majestad tiene una cercanía maravillosa y una relación espectacular, ¿no? Ahí está, se llama ADEPSE, que es la misión diplomática en Brasil, ¿no? Las oficinas del Principado de San Esteban. Entonces ahí sí hay una relación maravillosa, ya se han hecho una serie de inversiones muy importantes. Ya se han hecho. Sí, claro, sí, desde luego. Y lo que queremos es poder accesar con otros países y poderlos ayudar. Realmente, y quiero subrayar este punto, la ayuda de Su Majestad es desinteresada. Fíjese, no se le está diciendo, a ver, te voy a ayudar, pero me vas a dar tal contrato, o garantizado de tal forma, o quiero tener acceso a... No. En absoluto. Su Majestad ha sido estricto y clarísimo en este punto, y además todo está por escrito. Esto es para que no vaya a haber duda ni mala interpretación. No, así lo hemos puesto por escrito, así lo ha puesto Su Majestad, y es en una forma desinteresada.
siempre siguiendo la política monetaria de claro. Su Majestad, ¿no? Es una labor absolutamente humanitaria. Así es. Y más por los tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Es correcto. Queremos ayudar a todos. Este es un llamado, y quiero aprovechar esta entrevista profundamente agradecidos, ¿no? De estar con nuestros amigos, y es un llamado a todos los estados para que se acerquen a nosotros y vean que es un proceso simple, es un proceso sencillo, es un proceso ágil, es un proceso de absoluto, total y completo respeto a los estados, claro, a los pueblos y a las naciones, y a todas las instituciones correspondientes. Claro. Entonces, estamos aquí para ayudar, y ayudar. La crisis es terrible, el desempleo es mundial. Ahí se están empezando a ver brotes de violencia en muchos países. Sí, absolutamente. Esa es la consecuencia de este caos. La gente está desesperada, ya no tiene que comer. Sí, ¿no? Así es. Se prevé una hambruna, ¿no? Sí. Su Majestad está creando ahorita una serie de programas que ya echamos a andar para comprar una serie de bienes y de productos que sean secos, ¿no? Por ejemplo, eso es muy interesante. Arroz, frijol, garbanzo, haba, lenteja, también nueces, cacahuates, almendras, todo lo que se pueda conservar en seco, ¿no? Y también estamos adquiriendo grandes cantidades de atún y de otros productos enlatados, ¿no? Para que, por si viene una hambruna, Su Majestad va a poder distribuir estos alimentos. ¡Wow! ¿No? Eso también es maravilloso. Sí. Bueno, y a todo esto, Su Gracia, lo que don Cristian Frick Martínez de Velasco Dicil, porque estamos hablando con él, ¿cómo van estas negociaciones con México? Porque urge en México esta ayuda humanitaria. Presentamos todos los documentos formalmente. Estamos en pláticas. Sí. Estamos esperando, la pelota está del lado de México. Nosotros ya presentamos, sabemos que el Estado mexicano ya hizo su labor en forma profesional, ya hizo las investigaciones internacionales, ya hizo los seguimientos que corresponden. Conducentes. Y estamos esperando la respuesta para poder llegar a un proceso inmediato. Es un proceso facilísimo, jurídicamente, como lo digo como jurista, es un proceso sencillísimo, simplicísimo. Se firman unas cartas en donde el Estado mexicano reconoce a Su Majestad. San Esteban está conformado por siete estados, ¿no? Y se reconocen esos 7 estados soberanos, y en otra carta se reconoce el curso legal de Su Majestad, y Su Majestad hace lo conducente, reconoce en este caso al Estado mexicano, ¿no? Y reconoce al peso emitido por el Banco de México, y después viene una carta invitatoria para que Su Majestad visite a México. Es sencillísimo, estrictamente tarda 5 minutos en que firmemos, ¿no? Y una vez hecho eso, nosotros estaríamos en condiciones, porque ya se crearían ahí, conforme el derecho internacional público, es muy clara yo soy el embajador extraordinario y plenipotenciario de la Comisión Especial, en base de las convenciones. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, Convención de las Naciones Unidas, obviamente, ¿no? Y la Convención de las Naciones Unidas sobre Misiones Especiales, Misiones Diplomáticas Especiales de 1969. Y son clarísimo el procedimiento que se tiene que seguir, sencillísimo para seguirlo. Y una vez que lo firmamos, inmediatamente estaríamos en posición de hacer la inversión directa aquí. Y es una relación bilateral. ¿Quién decide los montos, Cristian? Los montos los decide Su Majestad. Esto es, depende del país, dinero, y depende de las necesidades. ¿Quién lo decide? Su Majestad. Es fondo perdido, ¿cierto? El dueño del dinero es Su Majestad, don Vincenzo Davide I. Así es. Así, simple y soberano. Él es soberano, y como el emperador de Roma que es,
Entonces él es el dueño del dinero y él decide el monto. Se acuerda en base, obviamente, sobre ciertos parámetros. Primero, con un acuerdo con el Estado, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades del Estado? Y segundo, en base de las condiciones y características del Estado. El Estado mexicano es un Estado muy grande, pero el país de México y la nación mexicana es enorme. Estamos hablando de un país que tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, 126, 127 millones de habitantes en México, más, no sé, hablamos de unos 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es la 15ª economía más grande del mundo. Entonces estamos hablando de un país muy complejo, muy grande territorio, con grandes necesidades, y además México tiene como unos 55, 56 millones de pobres, y con esta crisis se calcula que se van a sumar unos 10 o 15 millones más a la pobreza, y de estos 55, 56 millones de pobres aproximadamente, puede ser más o menos, o sea, no es un dato exacto, aproximadamente unos 25, 28 millones son en extrema pobreza, que significa que no tienen dinero para comer todos los días. Yo sé. ¿No? Y si no tienen dinero para comer todos los días, no tienen dinero para vivir y para no tienen casas correctas, no tienen... Pero además no piensa, no te permite eso, pensar, poder dilucidar muchas cosas de la vida. Están buscando lo primario, que es meterse algo a la boca todos los días. Así es. Entonces nosotros podemos solucionarlo inmediatamente. Su Majestad es el dueño del dinero. ¡Qué maravilla! ¿No? Nosotros podemos llegar, ¿no?, en acuerdo con y en absoluto respeto con el Estado mexicano. Acordaríamos, a ver, se necesitan tantas viviendas, ¿no? Pues se lleva el dinero para las viviendas, ¿no? ¿Y quién lo va a construir? Las empresas mexicanas, ¿no? Que también es una inyección para la IP mexicana. Algo muy importante, y quiero hacer una diferencia, una distinción sustancial. Sí. Cuando llega una empresa extranjera a invertir a México, que es muy bueno, hace una inversión. Entonces, al hacer la inversión, pensamos en una inversión de $1,000 millones, ¿no? Y hace una fábrica, ¿no? Compra los materiales aquí en México, y entonces hay una derrama económica en la ciudad en la que se hace la inversión. Y pensemos que van a generar empleos, y van a generar 400 empleos directos y 2,000 empleos indirectos. Así es. ¿No? Estamos hablando de 400 familias, y si pensamos que tienen 5 integrantes cada familia en promedio, en México se supone que son 5.25, algo así es. Es el promedio más o menos. Entonces, son 5 por 4, 20, van a ser 1,000 personas que van a beneficiadas, más las 2,000 en forma indirecta, ¿no? Van a ser en total 11,000 personas beneficiadas. Pero las utilidades no se van a quedar en México. Las utilidades, los accionistas de esa empresa van a sacar las utilidades y se las van a llevar a su país de origen, ¿no? Lo que va a pasar con nosotros es totalmente diferente. El dinero se queda en México, la utilidad se queda en México. Su Majestad no quiere utilidades. Y si se generase cualquiera, se reinvertirá en México. Es decir, el beneficio es total, completo y absoluto para México. El dinero se queda en México. Ahora, 2. Los sueldos que se van a pagar van a ser sueldos internacionales. No es en base a ninguna política mexicana. No. Se van a pagar sueldos internacionales. Pensemos que dicen, bueno, vamos a construir vivienda. Perfecto. Se construye la vivienda. ¿Quién la va a construir? Una constructora mexicana. Con materiales mexicanos. Con mano de obra mexicana. ¿Sí? ¿Y quién la va a tener? La familia mexicana. Pero esa casa va a ser gratis, No se va a vender. No se va a lucrar con el dinero de su Majestad. Si hay un beneficio, ciertamente si hay un beneficio para la constructora y el que vende materiales, ¿no? Pero no se va a lucrar con
con la vivienda, porque sería lucrar con el dinero de su majestad, y eso está estrictísimamente prohibido. La casa sería gratis para los trabajadores. Esto es, qué maravilla. Entonces, ahí, vamos, las familias benefactoras van a tener a su nombre la casa. Claro. Pero, vamos, es un obsequio literal. Es un obsequio. Esto es directamente una inversión, una aportación de su majestad. O tiene que ver los políticos. ¿Cómo? Platícame un poco eso. Ciertamente. Como te estoy diciendo, estamos hablando de dinero de su majestad. El dueño de este dinero es su majestad. Directamente. Don Vincenzo Olavide I. Y el que hace la inversión va a ser su majestad. Y se le va a dar publicidad, pero con toda claridad, los políticos, ¿no?, son los que se van a llevar las medallas políticas locales, ¿no?, del país concreto y correspondiente. Ya. Entonces, a su majestad no le interesa eso. Su majestad no viene a hacer política en México ni en ningún otro país. Ya. Única y exclusivamente va a ser la inversión para ayudar a los estados y para ayudar a las naciones, a los pueblos. Entonces, si bien es dinero de su majestad, y van a saber que el dinero se construyó con dinero de su majestad, ¿no?, y una función muy importante del Banco Central va a ser darle seguimiento a las inversiones para que se apliquen correctamente. Te reitero, en San Esteban no permitimos el más mínimo ni remoto acto de corrupción. No lo toleramos. Qué maravilla. Y lo perseguimos. Y cualquier persona que vaya a intentar lucrar con el nombre de su majestad, con los recursos de su majestad, eso es severísimamente sancionado por las leyes de su majestad y a nivel internacional. Más sin embargo, los políticos deben de ejercer sus cargos políticos, para eso son políticos, y los políticos en el ejercicio de sus funciones, de sus facultades, lo que deben de hacer es recibir las medallas políticas. ¿Por qué? Porque también ellos van a permitir, en su ejercicio, cada quien, exactamente, que nosotros podamos hacer esas inversiones, ¿no? Ya. Pero es una ayuda 100% desinteresada, es una ayuda directa a cualquier nación, a cualquier estado, y te reitero el llamado, otra vez, a todos los estados, a todos los países, a todas las naciones, para que establezcamos relaciones diplomáticas plenas y de esa forma tener la estructura jurídica para que podamos hacer las inversiones en forma directa. Te recuerdo, la política monetaria de su majestad es una política de inversión social con sus recursos. No hay crédito y los recursos de su majestad están soportados por los bienes y servicios en los cuales se aplican. Esto es una política monetaria revolucionaria ahorita, más sin embargo, así se aplicaba en Roma, ¿no? Entonces, y en Venecia. Entonces no es nueva, pero sí es revolucionaria para lo que se necesita en la actualidad. Es muy importante. La crisis económica mundial que actualmente se está viviendo es por los principios económicos erróneos que se han aplicado basados en deuda, y la deuda empobrece, hace ricos a unos pocos y empobrece a la inmensa mayoría. Eso es lo que estamos viendo ahorita. La política monetaria de su majestad es completamente diferente y ajena, ¿no? Y solamente con la política monetaria de su majestad se podrá salir adelante y resolver en forma absoluta y permanente la crisis actual económica, porque la política económica de su majestad es una política basada en sus derechos, privilegios, prerrogativas e inmunidades soberanas sanguíneas, como el emperador de Roma. Así es. Además, no genera deuda. Cuando un Estado emite dinero, cuando el Estado mexicano emite dinero, o Estados Unidos o cualquier Estado, siguiendo las políticas actuales monetarias, genera deuda.
Y esa deuda empobrece, esa deuda inevitablemente, ese dinero... Por supuesto, es una carga tremenda. Es una carga fiscal, eso va a generar pobreza, porque va a generar inflación y después va a generar devaluación, inevitable. La única forma de evitar eso es con la política monetaria de Su Majestad. Ahora, ¿lo puede hacer otro Estado en forma independiente? No, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque no es el emperador de Roma. El único que tiene las facultades para hacerlo, los derechos, privilegios, prerrogativas e inmunidades, es Su Majestad Don Vincenzo Davide I. Ahora, Su Majestad está diciendo a los estados, si celebramos relaciones diplomáticas plenas, yo hago la inversión social con mi política monetaria y con mis derechos, y te concedo ese beneficio a ti, Estado, en este caso, por ejemplo, el Estado mexicano, ¿no? Y entonces no sería inflacionario. La inversión de Su Majestad no sería inflacionaria en México, ¿no? Y por el contrario, sí tendría un impacto directo en la economía de la población, ¿no? Aquí es al revés, en lugar de endeudar a un país o a un estado, lo está beneficiando y no le está cargando ninguna deuda. Lo estamos enriqueciendo. Así es. Lo enriquecemos. Y además esto no afecta, que también es muy importante, no va a afectar los acuerdos económicos y financieros que tienen los estados actuales, ¿no? No va a ir en contra de ellos, pero sí va a fortalecer a los estados para que sean verdaderos soberanos. La realidad es que los estados no son soberanos. La realidad es que los estados ceden una parte de su soberanía. No son plenamente soberanos, porque ceden una parte de soberanía cada vez que firman acuerdos, ¿no? Con diversas instituciones internacionales, y quedan atados de por vida, y quienes pagan eso lo pagan con pobreza el pueblo, ¿no? La sociedad es la que está pagando. Con la política monetaria de Su Majestad es exactamente contrario. Se enriquece, ¿no? Y se permite que salga en una forma sana y correcta la población, el pueblo, la sociedad misma, los ciudadanos van a salir. Por eso es muy importante lo que acabas de mencionar. Es decir, para que realmente no se endeude el pueblo, sino al contrario, se enriquezca. Es muy importante que el manejo político sea el adecuado, el correcto, para que eso se distribuya equitativamente gracias a las aportaciones que está haciendo Su Majestad. Así es, desde luego. Y para eso, precisamente por eso, el requisito sine qua non es el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas. Así es. Para que, sujeto al derecho internacional, ¿no? La ley que aplica en San Esteban es el derecho romano. Y obviamente toda la ley que emite Su Majestad. Así es. Del derecho romano deriva el jus gentium. Del jus gentium deriva el derecho a las naciones. Y del derecho a las naciones deriva el derecho internacional, todo vigente, pero en esa jerarquía, ¿no? De aplicación. Por lo tanto, Su Majestad tiene prevalencia en la aplicación de las leyes, ¿no? Y por eso son los derechos de Su Majestad como emperador de Roma. Y por lo tanto, su política monetaria no es invasiva, sino su política monetaria, al sujetarla al derecho internacional público, lo estamos sujetando, por lo tanto, al derecho romano, ¿no? Y todo se crea y todo se va a ejecutar. Se crea primero y después se ejecuta, se desarrolla conforme al derecho internacional y conforme al derecho romano. Por eso no es invasiva y por eso es en un respeto completo, total y absoluto de los estados, ¿no? Y de los pueblos y de las naciones. Vaya, qué bien. Duque Christian Frick, qué barbaridad, qué buenas noticias nos traes. Y como mexicano te quiero agradecer a nombre de cada uno de nosotros, los mexicanos. Esperemos que muy pronto se lleve a cabo esto y, por favor, hazle llegar a Su Majestad pues todo nuestro agradecimiento. ¿Y algo más que quieras agregar? Agradecérselo realmente a Su Majestad. Sí, claro. Él es el artífice de todo esto, es el que no solamente tiene los derechos, privilegios, prerrogativas, inmunidades, sino
y fundamentalmente tiene la voluntad, ¿no? Un punto sustancial y central de esto es que San Esteban es el reino de los cielos en la tierra. Cuando San Esteban, cuando el emperador romano Constantino I el Grande, el 28 de octubre, iba en contra de su cuñado, el tirano Magencio, en ese momento vio una cruz, apareció, y así está señalado por los historiadores, una cruz en el cielo, una cruz luminosa con una X y una P, que es la Pi y la Rho en griego, y unos ángeles cantando in hoc signo vince, con este signo vencerás. Entonces le apareció nuestro Señor Jesucristo y le dijo: si te conviertes y me reconoces como el verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Y el Mesías, entonces yo te haré el emperador más poderoso. En ese momento se convirtió y gana, ¿no? Tenía 10 veces menos ejército que Magencio, y cuando sale Magencio cruza el puente y llega una ola del río y se lo devora, y su cuerpo aparece 3 kilómetros adelante muerto, ¿no? Evidentemente. Entonces, por instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, funda el Principado de San Esteban, la Santa Orden de San Esteban y la Corona de San Esteban, la Corona de San Esteban de la Imperial y Real Serenísima Casa Principesca y Soberana de Siniscalqui de Zaragoza, de la cual Su Majestad es la cabeza, ¿no? Y por lo tanto, todo aquel que quiera pertenecer a San Esteban, porque venimos para ayudar a todos, y todo aquel que quiera recibir un beneficio y ser protegido directo por Su Majestad como súbdito de Su Majestad, es bienvenido a San Esteban, ¿no? Para que pueda formar parte de San Esteban. Lo único que tiene que hacer es seguir los santos evangelios de nuestro Señor Jesucristo, vivir conforme a los evangelios. Es el único requisito que hay, ¿no? Esto a algunos les puede hacer ruido. Les puede hacer ruido, pero es así, ¿no? Es como es y punto. Así es. Es importante señalar que San Esteban es completa y absolutamente independiente. Es un estado es soberano, independiente, autónomo y completamente independiente de la Iglesia Católica, del Vaticano y de la Santa Sede. Sin embargo, mantienen muy buena relación. Una gran relación. Un gran número de papas han conseguido grandes reconocimientos y privilegios especiales a San Esteban y a los emperadores de San Esteban, ¿no? Tenemos algo muy interesante, por ejemplo, que la Corte de Casación italiana en 1963, hace muy poco tiempo, reconoce al príncipe de San Esteban como el emperador de Roma, ¿no? El legítimo emperador de Roma. Su majestad es el emperador 212 de Roma, como lo comentamos hace un rato, ya lo vimos, ¿no? Y tenemos relaciones ahorita pues, con un gran número de estados, con el que mejores relaciones, ahorita tenemos en el continente americano, en América Latina, es con la República Federativa de Brasil, con quien tenemos una misión diplomática especial, sumamente avanzada y una relación espectacular, así espectacular, ¿no? Pero tenemos relaciones jurídicas con un gran número de países. Y todos son bienvenidos a San Esteban. Es un llamado para todos los estados, para todos los pueblos, para que se acojan a la protección de Su Majestad, tanto como emperador de Roma, y bueno, obviamente con este punto tan especial espiritual, ¿no? Bueno, pues yo quiero pedirte que esta sea una de tantas entrevistas, que nos vayas diciendo cómo van estas negociaciones que tanto nos interesan a nosotros los mexicanos, porque esa ayuda urge. De por sí teníamos serios problemas y ahora pues con esta pandemia pues que es mundial, está afectando pues no solo a nosotros, a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, por favor, yo te voy a pedir que
esta es tu casa y que vengas en cuanto puedas a decirnos cómo van las negociaciones. ¿Te parece? Será un placer, Neto, de verdad, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Con todo gusto. Muchísimas gracias, señoras y señores. Pues Radio en Corto les llevó esta entrevista maravillosa con hombres de éxito. Por eso esta sección se llama Hombres de Éxito, con nuestro amigo queridísimo Cristian Frick. Soy Nando Estebané. Nos vemos muy pronto y muchas gracias. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias. Gracias, un placer.